Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración documental. Hoy nos vamos a sumergir en unos extractos. Parecen ser de una publicación oficial, ¿no? Como un boletín o gaceta de Costa Rica de principios de septiembre de 2025. Exacto. Es como asomarse a la sala de máquinas administrativa, legal del país. Vamos a ver que hay un mosaico bien variado. ¿Qué tipo de cosas? Pues mira, desde registros de marcas comerciales, creación de asociaciones nuevas, avisos sobre uso de recursos naturales, hasta casos ya individuales ante entidades públicas. De todo un poco. Qué interesante. Entonces, nuestra misión hoy será como desentrañar los puntos clave, ¿verdad? Entender qué nos dicen estos documentos sobre la actividad oficial, la economía, la vida cotidiana que se refleja ahí. ¿Listos para analizar? Precisamente. Porque estos documentos, aunque a primera vista pueden parecer, digamos, densos o muy formales, la verdad es que ofrecen una foto, una instantánea valiosa. Veremos cómo interactúan empresas, sociedad civil, la administración. Y me imagino que hay patrones, ¿no? Cosas que se repiten. Sí. Pondremos atención a esos patrones, a detalles específicos y a los marcos legales que mencionan una y otra vez. Por ejemplo, la Ley de Marcas, la 7978, o la Ley de Asociaciones, la 218. Van a aparecer bastante. Bien, pues entremos en materia. Empecemos por el lado económico, ¿te parece? El pulso comercial que se siente en estos papeles. Porque hay, una cantidad enorme de solicitudes de registro de marca. Parece que hay mucha actividad emprendedora. Definitivamente se percibe movimiento. Y es interesante ver la diversidad, ¿no? Hay registros para servicios financieros, pero súper complejos, ¿eh? ¿Cómo qué? Como asesoría en inversión extranjera, gestión de riesgos. Esto cae en la clase 36, que es la clasificación internacional. Y fíjate qué curioso, algunas solicitudes hasta especifican los colores exactos, con código y todo, como parte de su identidad. Azul NO09004D, blanco NOFFFFF. ¿Qué nivel de detalle? No es solo el nombre. También vi cosas más tangibles, digamos, como helados comestibles, ¿no? De la clase 30. Y esa solicitud venía de Guatemala, me parece. Sí, correcto. Y también iniciativas locales, como La Gota de Rocío, que busca registrarse para alojamiento vacacional allá en Guanacaste, clase 43. Eso habla de turismo interno, local. Claro. Y el sector de tecnología y finanzas internacionales, muy presente. Sí. Por ejemplo, TapTapSend, que viene de Estados Unidos. Buscan proteger tanto el software para transferir dinero como el servicio en sí. Cubren varias clases, 9, 36, 42. O sea, se blindan por todos lados. Visa con VIS para servicios financieros, clase 36. Y PayPal, muy activo, registrando PayPal World y también Venmo. Sí, PayPal cubre un espectro enorme. Billeteras digitales, procesamiento de pagos, cambio de divisas. Clases 9, 35, 36, 42. Es la globalización en acción, claramente. ¿Y qué nos dice esta presencia internacional tan fuerte? Pues que Costa Rica es un mercado atractivo, ¿no? Especialmente para el fintech, los servicios digitales. Y es interesante también lo que mencionaste de PayPal, que reclaman prioridad. Sí, ¿qué significa eso exactamente? Se basan en solicitudes que ya hicieron antes en otros países. Creo que mencionaban Jamaica. Es una estrategia común de las multinacionales para ir asegurando sus marcas por todo el mundo de forma coordinada. Entiendo, o sea, no empiezan de cero aquí. Pero bueno, no todo es digital o financiero. Vimos también registros para productos médicos, ¿verdad? Suturas Pronova. ¿Correcto? Clase 10. O cápsulas farmacéuticas desde Japón, Qualicaps, clase 5. Incluso un producto español para el bruxismo, Bruxicalm, también clase 5. Y hasta herramientas, ropa, aljamas de España, creo. Y claro, no podía faltar, café local. Exacto. La mezcla es lo fascinante aquí. Actores locales, pequeños quizá, conviviendo y compitiendo con empresas de Estados Unidos, Guatemala, España, Japón. Ahora, hay un detalle legal importante que se repite mucho en las solicitudes de marcas complejas, las que tienen diseños, logos. A ver, ¿cuáles? Es la mención constante al artículo 28 de la Ley de Marcas, la 7978. Es una aclaración clave.
La ley te protege el conjunto distintivo de la marca, o sea, el logo completo, por decir algo. Ajá. Pero no te da derechos exclusivos sobre palabras o elementos que sean genéricos o de uso común dentro de ese diseño. Es decir, nadie se puede adueñar de la palabra helado solo porque su logo de helados la incluya. Ah, claro. Es una salvaguarda para que no se monopolicen términos necesarios en el comercio, ¿no? Tiene sentido. Exacto, para mantener la libre competencia. Oye, y dentro de esta parte comercial también había otros avisos, ¿no? Algo sobre libros perdidos. Correcto. Vimos varios avisos de sociedades anónimas. Mencionaste Santa Pilar del Este 1 S.A. o AL Frontera Verde S.A., que reportan que perdieron sus libros legales. ¿Libros legales como qué? Como los libros de actas de asamblea, el registro de socios o incluso certificados de acciones. Lo que hacen es solicitar la reposición, que es el trámite formal para reemplazar esos documentos que son esenciales. ¿Y por qué es tan grave perder esos libros? Bueno, grave. Digamos que es fundamental para la formalidad, para la gobernanza de la empresa. Perderlos puede crear complicaciones legales, administrativas. Estos avisos simplemente subrayan la importancia de llevar esos registros bien. Entiendo. Y relacionado con la formalidad, notaste otro patrón, ¿verdad? Sí. Varias sociedades publican avisos para actualizar su información, específicamente para incluir una dirección de correo electrónico, ¿Un email para qué? para recibir notificaciones judiciales y administrativas. Esto parece responder a una ley nueva, la 10597. Es un esfuerzo claro por modernizar todo, ¿no? Agilizar la comunicación oficial, adaptarse a lo digital. Qué interesante cómo se ve ese cambio hasta en estos detalles. Bueno, dejemos un poco el mundo comercial. Pasemos al tejido social, a la comunidad, porque estos documentos también muestran cómo se organiza la gente para otros fines. Así es, encontramos la inscripción de varias asociaciones nuevas y con propósitos súper diversos. Por ejemplo, allá en Limón surgen 2 asociaciones enfocadas en agricultura. ¿Nombres? Sí, Asociación Mixta de Agricultura de Productores de Pocosí y Asociación Proyecto Productivo Agrícola del Caribe. Buscan acceso a tierras, diversificar cultivos, hasta temas de aves y ganado. O sea, un enfoque productivo. Pero no solo eso, ¿verdad? Vi otras con un enfoque más social. Exacto. Una asociación para mejorar la vida de adultos mayores en Cervantes, Asociación del Adulto Mayor Nuevo Amanecer de Cervantes, y otra muy bonita, Sonrisas Valientes en Esparza, para apoyar a niños con discapacidad o en situación de pobreza. ¡Qué bien! Y hasta para el deporte. Pickleball. Sí, la Asociación de Pickleball de Alajuela. Parece que esa fiebre del pickleball llegó para quedarse, ¿eh? Jaja, parece que sí. Y también vimos reformas de estatutos de asociaciones que ya existían, una confraternidad cristiana, una organización de seguridad. ¿Y qué ley regula todo esto de las asociaciones? Principalmente se rigen por la Ley de Asociaciones, la número 218, que fíjate es de 1939 pero sigue vigente, y es la base para formalizar estas iniciativas. ¡Guau! Bastante antigua. Sí, pero funcional. Lo que vemos es, bueno, la vitalidad de la sociedad civil aquí, ¿no? Usando las herramientas legales para organizarse, metas económicas, sociales, deportivas, religiosas, y es clave que el edicto que se publique en la Gaceta siempre invita a oponerse si alguien tiene un interés legítimo. Eso garantiza transparencia. Hablando de apoyo e iniciativas, hay un anuncio del INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, junto con Procomer, la promotora de comercio exterior. Parece importante, ¿no? Sí, ese programa Crecimiento Verde 11 edición. Es bastante significativo, la verdad. Está dirigido a pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, y también a productores agropecuarios, ¿Con qué requisito? que ya exporten o que tengan potencial para exportar. El objetivo es apoyar a 50 empresas. Les dan fondos no reembolsables. Dinero directo. Sí, hasta unos 3.1 millones de colones por empresa. Y además, asesoría técnica. ¿Y para hacer qué tipo de proyectos? El foco está clarísimo. Implementar mejoras que tengan un impacto ambiental positivo. El anuncio menciona eficiencia energética, usar energías renovables, reducir emisiones, usar mejor el agua, gestionar residuos. Ah, mira qué bien. Un empujón hacia lo verde. Exacto. Es un ejemplo claro de política pública intentando, bueno, alinear el desarrollo productivo con la sostenibilidad ambiental. Suena muy bien. ¿Y piden muchos requisitos? Son los requisitos bastante estándar para estos programas, ¿sabes? Estar formalizado legalmente, al día con la caja y con Hacienda, tener los permisos de funcionamiento.
y haber pasado un diagnóstico previo de Procomer. Los que quedan seleccionados firman un contrato y se comprometen con un plan de trabajo. Muestra un esfuerzo coordinado entre instituciones, ¿no? Sí, se ve interesante esa colaboración. Y bueno, para ir cerrando esta mirada a lo social, también aparecen avisos más individuales, solicitudes de naturalización de gente de Nicaragua, Venezuela, Colombia y edictos matrimoniales. Claro, son trámites personales que, por ley, requieren esa publicación oficial. Forman parte del flujo normal de la vida administrativa que reflejan estos documentos. Perfecto. Pasemos ahora a otro tema. ¿Cómo la administración pública gestiona recursos y resuelve situaciones específicas? Vimos una cantidad notable de solicitudes de concesión de agua. Sí, esos son edictos de la Dirección de Agua del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía. Empresas o personas pidiendo permiso para usar agua. ¿De dónde? De nacientes, de pozos y para usos muy variados. Consumo humano, riego para agricultura, turismo, mencionan aguas termales, hoteles o para agroindustria. Los avisos son muy técnicos, ¿viste? Sí, especifican el caudal en litros por segundo, las coordenadas geográficas exactas y citan a posibles afectados. ¿Por qué tan público y tan técnico? Es que es un proceso diseñado así a propósito, para gestionar un recurso que es vital y limitado de forma transparente. Al publicar todos los detalles y dar un plazo para que la gente se oponga si tiene razones, se busca equilibrar las necesidades del que pide el agua con los derechos de otros. Otros usuarios, comunidades. Exacto. Y con la sostenibilidad del recurso a largo plazo. Es una función del Estado súper importante. Luego encontramos una sección bastante extensa con avisos del PANI, el Patronato Nacional de la Infancia. Son muchos y la verdad parecen tocar temas muy sensibles. Mencionan números de expediente, nombres de papás, mamás, a veces iniciales de niños. Sí, aquí es fundamental ser muy cuidadosos y respetuosos. Son avisos oficiales, pero dentro de procesos administrativos que buscan proteger a menores de edad que están en situaciones de vulnerabilidad. ¿Y por qué se publican en la Gaceta? Generalmente es el último recurso. Se usa cuando no se ha podido notificar personalmente a las partes involucradas, como a los padres, por ejemplo. Leí términos como cuido provisional, abrigo temporal, declaratoria de adoptabilidad. ¿Podrías aclarar un poco qué significan? Claro. A ver, cuido provisional normalmente significa que ponen al menor temporalmente con familiares o con otras personas de confianza. Abrigo temporal ya implica que ingresa a un albergue, un centro de protección. ¿Y la declaratoria de adoptabilidad? Esa es una resolución ya más definitiva. Indica que un niño o niña está legalmente en condiciones de ser adoptado. Los avisos también hablan de audiencias, de procesos de orientación familiar o a veces del archivo de un caso. Entiendo. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de ver estos avisos publicados? Sin entrar en los casos específicos, claro. Exacto. Sin juzgar casos. Lo relevante para nuestra exploración es ver el mecanismo administrativo funcionando. Muestra cómo el Estado interviene para proteger los derechos de la niñez. Siga procedimientos que están establecidos en el Código de la Niñez, en la Ley General de Administración Pública. Y se ve que dan plazos, ¿no? Para presentar argumentos. Sí, dan plazos para presentar alegatos, como dicen, e informan sobre el derecho a tener un abogado. Se intenta respetar el debido proceso, aunque las circunstancias sean a menudo muy difíciles. Es una ventana a una función social crítica del Estado, sin duda. Comprendido. Se entiende la delicadeza del tema. Ahora vayamos a un caso que sí que llama la atención por el nivel de detalle. Un procedimiento de cobro del Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, contra una exfuncionaria, Lucía Montserrat Curriel Aguilar, y le reclaman casi 20 millones de colones. Sí, este caso está súper detallado en la fuente, ¿verdad? Y revela varias capas interesantes de la gestión pública. A ver, esta señora Curriel Aguilar trabajaba para COMEX, pero estaba asignada en Ginebra, Suiza, en la misión de Costa Rica ante la OMC. Ok, funcionaria en el exterior. ¿Y el problema cuál fue? El conflicto surge porque, según COMEX, ella recibió su salario completo entre mayo y diciembre de 2022. Pero, y aquí está el quid, la Caja Costarricense de Seguro Social, la CCS, dejó de homologar sus certificados de incapacidad médica que venían de Suiza. Esto a partir de mediados de mayo de 2022. Y además, COMEX dice que ella nunca se reincorporó al trabajo. A ver si entiendo.
La acusación es que cobró el sueldo completo, sin trabajar y sin tener una incapacidad que fuera válida para las autoridades de aquí, de Costa Rica. Exactamente. ¿Y por qué es necesario homologar una incapacidad de otro país? Porque para que un documento médico extranjero tenga efectos legales aquí, como justificar una ausencia pagada en el sector público, necesita esa validación de la autoridad nacional competente, que en este caso es la CCSS. El proceso puede ser complicado. Según el documento, hubo demoras y al final la CCS decidió no aceptar más certificados de esta funcionaria para validación a partir de una fecha. ¿Y cómo procedió Comex entonces? Intentaron notificarla en Suiza para iniciarle el proceso de cobro, pero tuvieron problemas. El documento detalla intentos fallidos con correo certificado que se lo devolvían. ¿Y cómo lo lograron al final? Pues aquí viene el detalle curioso. La localizaron y la notificaron personalmente en diciembre de 2024 en un centro cultural en Ginebra. Y según el texto, supieron que trabajaba ahí gracias a Instagram. No te puedo creer. Usando Instagram para notificar un cobro administrativo. ¡Qué loco! Sí, bastante llamativo, ¿verdad? Tuvieron que buscarle la vuelta para poder notificarla formalmente. ¿Y qué pasó después de la notificación? ¿Se defendió? Pues no. A pesar de estar notificada, dice el documento que no se presentó a la audiencia del proceso de cobro, ni presentó ninguna defensa. Así que, la resolución de Comex, que es lo que estamos viendo publicado, le ordena devolver esa suma, 19.818.801,5 centavos. Que incluye salarios y aguinaldos de ese periodo. Exacto. Y le indican cómo pagarlo, con un entero de gobierno, que es el mecanismo para depositarle al Estado. ¿Y en qué leyes se basa Comex para hacer este reclamo tan fuerte? Citan varias normas, un reglamento específico para recuperar pagos indebidos a funcionarios, la Ley General de Administración Pública, e incluso mencionan la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Hace mucho énfasis en el deber de probidad, ¿no? Y la obligación de devolver fondos públicos que se recibieron sin justificación. ¿Y si no paga? Si no paga voluntariamente, la resolución instruye que se inicie el cobro judicial, o sea, llevar el caso a los tribunales. Vaya caso más complejo. Por el monto, por ser en el extranjero, por lo de Instagram. ¿Es común que pasen estas cosas? A ver, la recuperación de pagos indebidos es una función administrativa necesaria, digamos, parte de los controles internos. Quizás no siempre con tanto detalle público o con estas particularidades internacionales. De hecho, en la misma Gaceta hay otro aviso, mucho más breve, del Ministerio de Trabajo sobre un cobro a otro exfuncionario por incapacidades. Sugiere que sí, que es algo que ocurre, aunque este caso sea especialmente llamativo. Sí, sin duda. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Desde el nacimiento de una marca de helados hasta este caso súper intrincado de recuperación de fondos públicos en Suiza. Esta Gaceta es de verdad un microcosmos. Totalmente. Refleja el pulso económico, cómo se registran los negocios, la organización de la gente en asociaciones, cómo se gestionan recursos vitales como el agua, y cómo interviene el Estado en temas tan sensibles como la protección de niños o la fiscalización de sus propias finanzas. Entonces, si tuviéramos que sacar una gran lección, sería esa, que detrás de la formalidad de una publicación oficial, lo que hay es la vida misma de un país, en sus aspectos económicos, sociales, administrativos. Exactamente. Y que cada uno de estos avisos, edictos, resoluciones, no son arbitrarios, obedecen a procedimientos legales específicos, y esos procedimientos buscan, al menos en teoría, asegurar transparencia, permitir que la gente participe como cuando te puedes oponer a una marca o a una concesión, y garantizar el debido proceso. Incluso con los desafíos que vimos, como notificar a alguien en otro país. Claro, vemos la burocracia en acción, con sus reglas, sus plazos, y sí, a veces, sus complejidades y hasta sus curiosidades, como lo de Instagram. Queda clarísimo. Oye, una última reflexión para dejar pensando a quienes nos escuchan. Pues, podríamos pensar en el equilibrio que buscan o deberían buscar estas publicaciones oficiales. ¿Cómo se balancea esa necesidad de hacer pública cierta información que es esencial para los derechos de terceros, para el control ciudadano, con la protección de la privacidad individual? Interesante punto. Es obvio en los registros de marcas o las concesiones, pero se vuelve súper delicado en los casos del PANI, por ejemplo, o incluso al detallar tanto la situación financiera de una exfuncionaria en un proceso de cobro.
Es una tensión constante en la administración moderna, ¿no? Donde pintamos la raya entre lo que debe ser público y lo que pertenece al ámbito privado. Es una pregunta abierta, la verdad, y seguro que seguirá evolucionando.